88.7. Estamos donde tenemos que estar. Poné la oreja, el corazón y el nosotros para... ¿Por qué entonces usted cree que estoy loco? Alguien se muere y ustedes lo dejan morir. Alguien pide ayuda y ustedes miran para otro lado. Alguien tiene hambre y ustedes dilapidan lo que tienen. Alguien se muere de tristeza y ustedes lo encierran para no verlo. Ni tan locos ni tan sanos de la azotea, la columna de Gabriela Dueñas. Es imposible pensar en un pueblo sano si ese pueblo no está feliz. Quéreme así piantao, piantao, piantao. Trepante esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y Bueno, volvimos del bloque y ya tenemos la columna de todos los martes, la parte de salud mental, con Gaby Dueñas. Gaby, ¿cómo estás? Hola Cristian, ¿cómo andan allá todos por Mar del Plata? ¿Cómo estás, Gaby? Bien, un poco no tan loco soy. Hola Pablo. ¿Un poco qué? No tan loco soy. Tuvieron un fin de semana movidito con visitantes, turistas, ¿no? Sí, con turistas, con inconvenientes, pero bueno, vamos, estamos, la radio como que te amortigua un poco, ¿viste? Muy lindo eso que decís. Bueno. Gabriela, vos sabés que bueno, arrancamos con el programa y octubre con el mes de la salud mental y vamos a desarrollar algunos mitos y hay uno que ahí estuvimos compartiendo con vos y con la audiencia que dice que las personas con enfermedad mental deben ser aisladas. Bien, sí, este es un tema que es interesante que lo podamos aclarar a quienes nos están escuchando porque se está cuestionando mucho la ley de salud mental, diciendo que la ley de salud mental prohíbe, por ejemplo, las internaciones en casos de descompensaciones graves donde se pueda poner en riesgo la vida de la persona o de terceros. Sí. Y esto ocurre cada vez que tenemos algún episodio que sale por los medios, entonces se aprovecha para justamente denostar la ley de salud mental, que es una ley maravillosa, la 26.657, y que no dice eso de ninguna manera. O sea, lo que dice es que con una persona, producto de una serie de variables en las que los determinantes sociales son sin duda de muchísima importancia, altamente significativos, se descompensa, ¿sí? De la misma manera que sucede con cualquier otra enfermedad, si se requiere, debe ser internado, puede ser internado ya sea de manera voluntaria o involuntaria, como te puede pasar si te da un infarto, ¿sí? Sí. O un pico de insulínico de la diabetes. También. Te tienen que internar hasta que te logren compensar. Y como sucede con cualquier otra área de la salud, lo previsible es que esa internación no se exceda de los 2 semanas, porque si están interviniendo abordajes criteriosos, que en general son de tipo interdisciplinarios y adecuados, la persona se tiene que compensar y se puede volver a reintegrar socialmente de manera pronta y rápida, ¿sí? Entonces, esto tiene que quedar bien claro, la ley de ninguna manera lo prohíbe, lo que hace es regular, poner al Poder Judicial, desde el Estado además, regulando este tipo de prácticas, porque habitualmente lo que se hacía y se tiende a querer seguir haciendo es que ante la descompensación de una persona, insisto, con problemáticas en salud mental, que son problemáticas fuertemente determinadas por las condiciones y las historias de vida de los sujetos, ¿sí? Son descompensaciones que aluden a un profundo sufrimiento psíquico, lo que se hacía era sacarlas de la vista, aislarlas, quiere decir eso, encerrarlas en algún lugar donde no se las vea, ¿sí? Digamos, de una manera casi tan loca como aquello que se quiere tapar, porque sabemos muy bien que no porque no lo veamos deja de existir, sigue estando. Y sin embargo, la fantasía es que si no está a la vista, no existe. Bueno, esto hacía que las personas que se descompensaban, ya vuelvo a repetir, por estas cuestiones del sufrimiento psíquico, terminaban a veces internadas un promedio de 15 años. En ninguna otra área de la salud, una persona descompensada por problemas de distinto tipo está internada 15 años. Imagínense
si uno le preguntara a un gastroenterólogo, un cardiólogo, Sí. a un, no sé, te diría, no, algo están haciendo muy mal, porque si la persona se internó por una descompensación y lleva 15 años y no está dado de alta, es porque algo se está haciendo mal, hay que revisar los tratamientos que están haciendo, porque así no puede ser. Bueno, esa es la lógica que no existe en esos famosos monovalentes, que son los grandes hospitales psiquiátricos, ¿no? Donde justamente está naturalizado que una persona que se descompensa entre y se quede viviendo para toda la vida allí. No es eso lo que impera en el campo de la salud, en el campo de los centros polivalentes, los centros de salud, los hospitales, las clínicas, y por eso la idea de cerrar esos grandes manicomios, ¿sí? O mejor dicho, reconfigurarlos, no cerrarlos, ¿no? Sino hacerlos funcionales para distintos temas vinculados a la salud y, a su vez, también reconfigurar en los hospitales generales espacios para atender personas que estén descompensadas en el campo de la salud mental, para que impere esta lógica que impera en otros campos de la salud, y es que una persona que ha tenido una crisis tiene que entrar si es necesario, como que no, la ley lo prevé, tanto de manera voluntaria como involuntaria, pero no puede quedarse a vivir allí, porque entonces quiere decir que el tratamiento no funciona. Tiene Gaby, que ser... y muy interesante el ejemplo que vos traés, ¿no? Que vos traés porque claro, ¿no? Cuando uno si tiene diabetes y hipertensión no le ocurre eso, digamos, no estás tanto tiempo, ¿no? Es muy interesante porque a veces vivimos esta cuestión de separar la salud de la salud mental. Exactamente, hay que romper con eso. Hay que romper con eso, sí. Che, Gaby, y pensar de manera integral, sí. Sí, vos sabés que hay algo que no es menor, ¿no? Que tiene que ver con pensar, ¿no?, en el aislamiento químico, pues, digamos, ¿no? Porque también hay una cuestión ahí muy fuerte para pensarla. Así es, Pablo, y es un tema que siempre abordamos cuando hablamos de la patologización y la medicalización de los malestares de la vida, ¿no? Porque antiguamente el aislamiento se hacía entre paredes, pero con el avance de la ciencia, sobre todo en el campo de la farmacología, también han aparecido los psicofármacos, las drogas psicoactivas, que de alguna manera también funcionan como chalecos de fuerza o como grandes muros que aíslan al sujeto de su entorno. Entonces, también tenemos que pensar, cuando hablamos de que esta ley es desmaniconializadora, es decir, no queremos más esos grandes hospitales monovalentes donde se encierra la gente de por vida, que apelar a los psicofármacos para intentar así dejar que se visibilice un malestar, ¿sí?, tapar el sol con el dedo a través de los efectos químicos de medicamentos, de psicofármacos que se dan de por vida, eso también tiene que acabar. La ley de salud mental, en ese sentido, además de desmaniconializadora, es desmedicalizadora. ¿Y qué nos va a decir la ley de salud mental? ¿Qué nos dice? Que cuando no hay otro remedio, y de manera transitoria, que una persona está descompensada, por supuesto que hay que apelar a los psicofármacos. De ninguna manera se está cuestionando el uso de los psicofármacos, pero cuando es por una necesidad de la persona y no para tranquilizar o por el bienestar de terceros, del entorno, o por razones de tipo económicas o por razones de tipo laboral, no. Tiene que ser pensado en función de las necesidades de ese sujeto que está sufriendo mucho y que entonces, bueno, a veces hay que apelar de manera, insisto, transitoria y cuando no hay otro remedio, hasta tanto se avance con otro tipo de abordajes que sí o sí tienen que trabajar de manera... Estos abordajes que plantea la ley de salud mental aluden a intervenir en las condiciones de la comunidad en la que vive ese sujeto, para que él pueda volverse a incluir y sea aceptado, incluido en esa comunidad, porque si lo sigue excluyendo, lo sigue usando como depósito de los malestares de todos, ese sujeto no va a poder restablecerse, recuperar el equilibrio nunca más. Entonces, ya este mecanismo al que se apela habitualmente ya desde el diagnóstico, cuando dicen es crónico, es de por vida, agregan además, es genético, cuando además no hay ninguna prueba de que esto sea genético. De ninguna manera. Los sufrimientos en el campo de la salud mental tienen que ver con las historias y condiciones de vida, tienen que ver
como pasa con la salud en general, con los determinantes políticos, económicos, culturales, ¿no es cierto? La exclusión, el sentirte excluido, es una de las cosas que más dolor producen. Por ejemplo, el no tener trabajo, no tener la posibilidad de integrarte de manera activa y valiosa a la comunidad, eso genera un profundo dolor que termina a las personas más frágiles, más sensibles, a veces descompensándolas. Entonces, hay que pensar en estos abordajes de tipo comunitarios, en estos tratamientos, que lograr reintegrarlos, generando posibilidades de trabajo genuino, en donde la persona se sienta útil y pueda mostrarle a los demás todo lo que puede hacer y es capaz de hacer, eso es terapéutico. Entonces, no podemos pensar solamente, cuando hablamos de tratamiento, en términos de psicofármacos. Eso no sirve, hay que pensar en términos de abordajes comunitarios que favorezcan la inclusión, ¿sí?, de ese sujeto a esa comunidad, porque la exclusión, el aislamiento, ya sea físico como químico, profundiza el dolor psíquico y ahí sí se termina cronificando el sufrimiento y las problemáticas en salud mental de una manera infinita. Gaby, sí, Pablo. Te agradecemos y vamos ya cerrando el programa. Súper clara, gracias siempre ahí con toda la pasión y el sentimiento que le pones a este tema tan importante. Yo te escuchaba y se me venía Pichón Rivier, se me venía el Tato Pavlovsky, se me venía un montón de gente, ¿no?, pensando y construyendo la salud mental bueno, que tenemos que compartir esos fantasmas, esos sufrimientos, esos dolores, si no caemos en esto, ¿no?, en los aislamientos. Así que te agradecemos muchísimo, Gaby. Abrazo muy grande. La agradecida soy yo y espero que haya servido para esclarecer y para que se deje, o sea, cuando uno escucha a alguien decir, no, por culpa de la ley de salud mental, esta persona salió y mató, no, la verdad es que no es culpa de la ley de salud mental. La ley de salud mental contempla situaciones de compensación, pero también contempla todo este trabajo que hay que hacer de manera comunitaria, porque la salud mental, el sufrimiento del otro, no es un asunto privado del otro, es un asunto de todos. Exacto. A todos nos compete y todos nos tenemos que preguntar qué hemos hecho, qué hemos dejado de hacer para contribuir a que esta persona haya llegado a ese estado y no se pudo advertir antes y acompañarlo, ¿no? Tal cual. Gaby, muchísimas gracias. Abrazo grande. Un abrazo grande, Mar del Plata, para todos. Abrazo, Gaby. Un abrazo, Cristian.